Los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, a los panelistas o al autor. Silvio. Yo creo que después de haber escuchado cada uno habló muy claramente. Por favor, hagan silencio para poder oír las preguntas. Por favor, los que quieran conversar, vayan afuera, que queremos oír las preguntas que le van a hacer al panel. ¿Cuál sería la estrategia para todos los países demócratas que existen demócratas en América Latina todavía vigentes para tratar de resolver un poco o atacar este tremendo ataque del nuevo comunismo? Porque la gente habla que el comunismo se acabó, el marxismo sigue vigente, lo que con la versión nueva. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que harían si ustedes fueran gobierno? Yo no sé lo que haría si fuera gobierno, nunca me imagino en esa situación, probablemente renunciaría como primera medida, pero lo que sí me parece, siempre he tenido la idea de que esta es una guerra, y el libro lo muestra de alguna manera, es una guerra transnacional, de manera que la respuesta también tiene que ser transnacional. Nosotros deberíamos tener en cuenta que no son conflictos de país contra país, son conflictos dentro de los países que traspasan las fronteras. Hay una guerra que a su vez es interna y es internacional. Entonces, lo que tendría que pasar es que el trabajo político hay que hacerlo en todos estos frentes y en cada uno de estos países. Los que ya están comprometidos y los que no están comprometidos. Yo lo veo a todos estos países, presidentes que mencionaron como Piñera, de Santos y demás, muy cómodos en su situación, porque quienes los van a presionar no vamos a ser nosotros, los van a presionar de los gobiernos que son enemigos de nuestro deseo de ser libres. Entonces creo que también hay que generar algún tipo de costo ahí, ¿no? Tiene que haber un trabajo político, creo, en Latinoamérica, así como Fidel Castro ha trabajado en Latinoamérica para crearse una muralla protectora, hay que quebrar esa muralla protectora trabajando en Latinoamérica para contrarrestar esto. El clientelismo tiene que tener alguna competencia, que creo que es lo que no tiene todavía. Felicito la producción de este libro, espero adquirir una copia, y escuché la noción de la lucha de ideas, la batalla de ideas, que es muy cierto, pero no podemos ser tímidos en no calcular, no entender bien la dimensión del enemigo. El enemigo de la libertad no solo nos confronta en el campo de las ideas, nos confronta con las armas, nos confronta violentamente con la intimidación. Yo creo que en parte lo que se ha visto es precisamente cómo la democracia, cómo la clase política democrática ha rendido, ha sido demasiado tímida y ha renunciado a derechos de defensa propia en el nombre de conceptos que precisamente, subvirtiendo el lenguaje, esta izquierda radical nos ha hecho creer, a nivel de cultura. En gran parte estamos viendo el trabajo del marxista Antonio Gramsci, precisamente recetar una penetración de las instituciones desde adentro en vez de desde afuera. Quisiera que Pedro, tal vez, no creo que lo dijo, el tema de uno de los países que menos éxitos tuvo el castrocomunismo, y eso fue Haití. Supongo que bueno, pero no creo que era solo por la pobreza, sino el poco éxito que tuvo, pienso que en parte fue una respuesta de otro calibre. Mira, yo me he tomado la libertad de pensar siempre que el régimen cubano, aparte de tener muchas maldades, tiene dos en particular. Invierte no donde tiene que dar, sino donde recibe. O sea, Haití es un país extremadamente pobre en toda su historia. Al gobierno cubano no le interesa Haití. Pero otro aspecto que yo siempre he pensado, Fidel Castro, que ha sido la síntesis de todo el poder cubano en los últimos 50 años, es racista.
En el año 1959 de Cuba salieron 1959, antes de que se cumplieran los 6 primeros meses del triunfo de la revolución. Salieron 4 expediciones para derrocar 3 dictaduras y una democracia. Pero curiosamente, esa democracia que trataron de derrocar en el 59, Panamá era donde estaba el canal. Fue la única democracia que ellos atacaron. Las otras 3 eran dictaduras claras y francas. Somoza en Nicaragua, Trujillo en Santo Domingo y Duvalier en Haití. Solo, y hemos hecho investigaciones bastante profundas, solo hubo un intento, fue en el 59, de Fidel Castro, de la dictadura cubana, de auspiciar la subversión en Haití. No prosperó, ni intentaron tampoco de volverlo a hacer. O sea, no hay documento, no hay material que testimonie que cuando estaba, como dice nuestro amigo Enrique Encinosa, el cuero duro de la subversión en América Latina, en los años 60 y 70, se hiciera un intento similar en Haití. No había dónde sembrar la subversión. Era un país que no le ofrecía nada al castrismo y por eso lo descuidó. El único país de América Latina que el castrismo descuidó, porque ni a Estados Unidos descuidó. Hay que recordar que apoyó a los Panteras Negras, hay que recordar que apoyó a los grupos underground aquí en este país, hay que recordar que apoyó a los macheteros. O sea, hasta en Canadá exacerbó en los años 70 la separación de Quebec. Trató de promover la separación de Quebec del resto de la parte inglesa de Canadá. O sea, el castrismo nunca ha descansado y no va a descansar. De eso sí podemos estar seguros. Gracias. Me toca a mí, Silvio. ¿Qué pasa? Tiene su turno. Mi pregunta es muy sencilla para el panel y para el cerebro de la audiencia. Ante esta situación crítica que hemos vivido, que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, ¿qué podemos hacer los demócratas, los que creemos en la libertad, los latinoamericanos que queremos otro mundo para nuestro continente, por restablecer en los países perdidos la democracia y en los que van a caer para que no caigan? La pregunta es para los 4 miembros del panel. ¿Qué institución, qué vamos a hacer y qué hemos hecho? Bueno, mi querido hermano, ya José dijo que debemos concebir esto como una lucha continental. El desafío de lo que ellos llaman eufemísticamente el socialismo del siglo XXI, y que nosotros, por una idea, por cierto, de Carlos, preferimos llamar neocomunismo, es decir, es un desafío continental. Entonces nosotros tenemos que establecer algún tipo de coordinación continental. No podemos seguir en este trabajo aislado, cada país haciendo las cosas por su cuenta, sin que haya una posibilidad realmente de estructurar una orquestación que haga más efectiva la lucha. Entonces, lo primero es establecer esa coordinación. La coordinación entre ellos existe, ellos tienen un proceso que es teledirigido desde La Habana, financiado desde Caracas, y tiene algunas instancias como el Foro de Sao Paulo que permite establecer esa coordinación. Bueno, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también en esa dirección, hablando pues en términos globales y estratégicos. Ahora, en términos de qué podemos hacer cada uno de nosotros. Bueno, lo primero es que hay que entender que la lucha se dirige y la gente está arriesgando el pellejo es allá, en cada una de nuestras naciones. Entonces nosotros los que estamos fuera por algún motivo, los que estamos exilados, los que están por cualquier otra razón, tenemos la obligación de actuar como caja de resonancia y factor de apoyo de la lucha que se está dando allá. Debemos valorizar muchísimo la unidad, valorizarla muchísimo, dejar la pelea entre nosotros, que además es muy atizada por la estrategia castrista para que peleemos entre nosotros, y fortalecer la unidad. Sí, la unidad es realmente una de nuestras grandes fortalezas y una de nuestras grandes ventajas competitivas.
e insistir en forzar la lucha ideológica, la discusión. La democracia está sustentada en la discusión. Una de las cosas que nos perjudica muchísimo es que la sustitución, la discusión ha sido, el debate político ha sido sustituido por intercambio de dicterios, de insultos, de descalificaciones, por la virulencia, y eso caemos, cuando actuamos de ese modo, caemos en la trampa del comunismo, porque ellos, por no tener una fortaleza doctrinaria para discutir, tienen que apelar a las descalificaciones, mientras que nosotros, que tenemos una fortaleza, no es necesario que descendamos a ese territorio fangoso. Entonces nosotros tenemos que forzar la discusión. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un problema grande, que es que las universidades están atrapadas por un vicio posmoderno que se llama lo políticamente correcto, que es un chantaje que impide que haya discusión. Un día yo participé en un programa de televisión con un profesor de la FIU, por ejemplo, y muy temeroso de que se dijeran las cosas. Entonces yo le dije, mira, vale, nosotros, por lo menos en el caso de los venezolanos, lo que queremos es que ustedes inviten a unos chavistas y nos inviten a nosotros para hacer una discusión. Y que los muchachos escojan quién tiene razón. O sea, que los muchachos escuchen a los chavistas y nos escuchen a nosotros y determinen quién tiene razón. Pero ni en la FIU, ni en la UM, ni en ninguna de las universidades quieren una discusión real. Quieren una simulación de discusión. No quieren confrontación. Les da terror la confrontación. La confrontación le parece algo pecaminoso, algo horrible. Ellos lo que quieren es invitar a algunas figuras para crear la sensación de que la universidad está abierta al debate y es una cátedra libre. Quieren invitar a alguna gente de cierta significación, de cierto nombre, de cierto relumbrón, para aparecer como que están involucrados en el debate. Pero en estas universidades no hay un debate ideológico. Y nosotros tenemos que forzarlo, nosotros tenemos que obligar a que haya un debate ideológico, porque en la batalla de las ideas no hay manera de que nosotros perdamos. No hay manera de que nosotros perdamos. Entonces, una de las cosas que tenemos que combatir como la peste es ese principio realmente deleznable de lo políticamente correcto. Carlos. Ay, perdón. Que pregunte él y después yo cierro porque se acaba el... Pregunta. Teníamos una preguntita por ahí. Ahora. Yo creo que independientemente de que el debate político es necesario, yo creo que una cosa que es necesaria también es subvertir a las Fuerzas Armadas, en la misma medida en que lo hizo Fidel Castro, pero con una inclusión de esta. Sé que en estos momentos hablar de eso significa pensar en que son gorilas, que son gente que va a coger poder y que van a matar gente. Señores, yo creo que los únicos que tienen el poder de poder hacer algo efectivo, mira ahora mismo en las elecciones de Venezuela, creo que los militares pudieran haber tomado alguna actitud si hubieran sido capacitados para poder decir, la democracia exige que nuestro derecho sea defender. La democracia contra cualquier enemigo interno o externo, como hacíamos en Cuba. Hablo por mi propia experiencia como oficial de la Marina en Cuba. Quería decir algo. Bueno, quiero decirle que nosotros los cubanos, como tal lo ha señalado Pedro Corso, hemos sufrido en carne propia todas las malversidades de ellos, de los comunistas. Ellos en estos momentos tienen penetradas las universidades de Estados Unidos. Nosotros tenemos que penetrar, así como lo estamos haciendo en esta pequeña disertación, tenemos que hacerlo en gran escala. Yo lo he conversado en otras ocasiones. Tenemos que hacer algo grande que nos distinga para poder llevar nuestras ideas reales a toda la población donde queremos llegar. Porque hay muchas personas en Latinoamérica engañadas. Y les voy a decir algo, el próximo país que ellos quieren que caiga es Colombia, y usted, Alexis, lo sabe, que quieren que caiga Colombia, y tienen
agarrados a sangre. Y están celebrando las conversaciones en La Habana, donde protegen a la guerrilla de la FARC. Pero está en nuestras manos unirnos de verdad de una forma global y con todo el empeño que tengamos para poder llegar el triunfo y poder llegar sólidamente a las mentes de todos nuestros ciudadanos. Le podemos preguntar a nuestro queridísimo Armando Valladares cuántos problemas tuvo en Ginebra cuando estuvo allí representando a los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero cerrar el evento con la venia de Pedro Corso y de todos ustedes, haciendo unas reflexiones sobre el conjunto de preguntas que se han hecho aquí, ¿no? Que tienen que ver básicamente con una sensación de angustia de por qué este grupo de criminales dura 54 años en Cuba e influye reiterada, sucesiva y efectivamente en América Latina. ¿Cómo ha hecho ese gobierno para burlarse durante todo ese largo tiempo del país más poderoso del mundo y sobrevivir? ¿Cómo ha hecho para buscar en reiteradas ocasiones a través de la violencia, de la mentira, de la infiltración, de todo lo que está perfectamente descrito en el libro, para intervenir en países causando a su paso no solamente confrontación, sino verdaderos crímenes? Y cómo hasta ahora es que este proyecto dura y no ha podido ser derrotado. Ustedes son testimonio de aquello y yo entiendo la angustia de esto. Y quiero dar una explicación en dos etapas. Primero, de lo que mencionaba Pedro Corso, de un comentario que yo y una declaración que he hecho en varias ocasiones y que quiero hoy día reiterar. Cuando viene el proceso de la Guerra Fría, los 60, los 70, las democracias en América Latina son en su generalidad interrumpidas y a fines de los 70 viene un proceso de recuperación de la democracia. Cuando se recupera la democracia prácticamente en toda América Latina, el único país que la presión del paradigma democracia de los Estados Unidos no toca es Cuba. Y esa dictadura sobrevive. Y los países donde retorna la democracia empiezan un proceso, el mío entre ellos, el gobierno de Siles Suazo, el año 82-83, de abrir relaciones con la dictadura cubana. Y los gobiernos democráticos que vienen después toleran esa situación al punto que Fidel Castro, el dictador, se convierte en un personaje que empieza a recorrer América Latina y el mundo. Y aquí yo quiero decir a los gobernantes de hoy día, mea culpa, nuestra gravísima culpa, porque hay pecados de acción y de omisión, y los pecados más graves, como enseña Santo Tomás, son los de omisión. Las democracias no pueden tolerar la existencia de fenómenos como el de Castro y continuar su paso impasibles aceptando la existencia de una dictadura como esa, y nosotros lo hicimos. Los gobiernos de América Latina de la década de los 80, de la década de los 90, toleramos esa situación por la razón que fuera y al ejercer esa tolerancia sembramos nuestra propia tumba. Porque el tolerado, cuando estaba derrotado en la década de los 90, Castro, en la época de su periodo especial, cuando estaba con la cola bajo el rabo, y le llegó la plata de Chávez, se volvió de nuevo un complotador y empezó a derrocar y a terminar con las democracias de América Latina. Y quiero decirles algo, ustedes observen la realidad objetiva de hoy día en América Latina. Comparen la década del 90, donde las explosiones sociales eran absolutamente locales y absolutamente pequeñas. La década de los 90 es en general una década en América Latina de reclamos y de movilizaciones sociales pequeñas y locales. ¿Qué pasa al inicio del siglo XXI? Eso crece, se generaliza, se transnacionaliza. Claro, es la plata de Chávez y es la acción de Cuba nuevamente. ¿Ustedes creen que el movimiento estudiantil en Chile es una casualidad?
¿Ustedes creen que en Chile hayan aparecido dirigentes indígenas contra el gobierno? ¿Es una casualidad? ¿Ustedes creen que la huelga del sector del magisterio en ese país es una casualidad? Es dinero venezolano con tecnología cubana, aunque el presidente de Chile no lo quiera reconocer. Y cuando un gobierno tiene esa presión, como la presión que sufre el gobierno de Colombia, que tiene que sentarse a un proceso de negociación en el cual una presión viene de Venezuela por razones comerciales y fronterizas y la otra viene de Cuba por razones de apoyo a ese grupo de criminales que son las FARC, cuando hay ese tipo de presiones, los políticos tienen que escoger entre confrontar o negociar, y cuando eligen negociar están tolerando la dictadura cubana. Entonces, la recomendación que hay que hacer es volver a los principios y hay que ejercer la única presión que podemos ejercer efectivamente, que es la presión de los pueblos libres, que es la presión de la opinión pública, que todos ustedes y cada uno de nosotros somos capaces de formar. Hay que presionar a través de la opinión pública hoy día a los gobiernos democráticos de la América Latina y del mundo para que miren Venezuela, para que miren Ecuador, para que miren Bolivia y para que empiecen aceptando que esos gobiernos no son democracias. Estratégicamente no podemos cometer el error elemental de no reconocer el adversario. El señor Capriles no se está confrontando con el señor Maduro en Venezuela, está confrontándose con el castrismo y la dictadura castrista, y lo tiene que decir. Entonces, a partir de ese ejercicio de presión sobre la opinión pública, ustedes verán los resultados. Se producirá sin duda un fenómeno latinoamericano y mundial, que es donde tenemos que llegar, para que así como sucedió en la década de los 70 contra las dictaduras militares, se produzca un proceso transnacional basado además en documentos y tratados escritos y vigentes, como la Carta Democrática Interamericana, que nada más queremos que se cumpla, y está firmada por Venezuela, firmada por todos los países menos por Cuba, que se cumpla y que de esa manera se emprenda un proceso moral de retorno a la democracia. Esa es la manera de luchar, esa es la manera de librar esta batalla. ¿Cómo se llama la última elección en Venezuela? Fraude. ¿Quién es el que hace el fraude? Castro, como lo hace en el Ecuador, como lo hará el próximo año en Bolivia, como lo hará si es necesario en Nicaragua y como lo hará en la Argentina, donde se está metiendo. Pero si no llamamos las cosas por su nombre, si no estamos dispuestos a pasar en principio, aunque sea la vergüenza de que la gente disfrazada de académicos nos señale y confrontarnos con él ideológica y políticamente, no vamos a ganar esta batalla. Los invito a participar en la presión de la opinión pública mundial, empezando desde aquí, desde Miami, desde la casa de cada uno de ustedes, desde su teléfono celular, desde su instalación de internet, que ahora es una maravilla. Ustedes pueden luchar contra este proceso y ayudar hoy día a la gente de Venezuela, que es la que está en la primera línea de batalla. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Tenemos que entregar el salón ya, no nos lo van a prestar más. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esperamos verlos pronto otra vez en la próxima.